Amigos, continuamos con la segunda parte del curso de los trastornos a la tiroides. En esta parte vamos a continuar con otro tipo de enfermedad de la tiroides que se conoce como Hashimoto, la hipotiroidismo autoinmune. Esta sería la segunda parte de los trastornos a la tiroides. Vamos a estudiar el Narachakra Upadesha, la importancia de usar este chakra. También vamos a estudiar la división del zodiaco en la forma de luz y sombra. Vamos a explicar en detalle la enfermedad de Hashimoto. Estudiaremos la casa 11 desde el ascendente y desde la luna para poder determinar las enfermedades autoinmunes. La diferencia entre la casa 3 del ascendente y la casa 3 desde la luna usualmente nos permiten ver en qué áreas se presentan ciertas patologías, especialmente la casa 3 en este sistema se relaciona con la tiroides. Estudiaremos también la casa 4 y 5 del Karakamsha, el Atma Karaka en la carta Navamsha, la casa 4 y 5, para ver la intensidad de las enfermedades. Por otro lado, vamos a estudiar también el trastorno metabólico del Pitta Dosha, que en este caso es causado por Marte. Estudiaremos la aflicción de los planetas en la carta D30, la Trimshamsha. Sabemos que en esta carta podemos ver los desequilibrios de los diferentes doshas que nos permiten ver ciertas patologías. Desde el punto de vista ayurvédico, ¿cuáles serían los remedios para esta enfermedad? Y como siempre vamos a presentar ejemplos de casos. Como tenemos siempre la costumbre de que el primer video sea gratuito, este es un curso a pago. Este curso va dirigido a los alumnos y estudiantes de astrología médica, aquellos que nos siguen. Y bueno, el primer video es gratuito. Ya si quieren adquirir todo el curso, deben comprar el curso. Bien, entonces vamos a pasar a algunos conceptos. Habíamos dicho que la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario. Usualmente afecta la glándula tiroides. La tiroides sabemos que es una glándula que tiene la forma de mariposa, que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Sabemos que la tiroides produce hormonas que ayudan a regular las varias funciones del cuerpo. Por ejemplo, un trastorno autoinmunitario es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos. Y en la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides, que producen las hormonas. Y la enfermedad suele dar como resultado una reducción en la producción de las hormonas. Y es como se conoce como hipotiroidismo. Cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad de Hashimoto. Es muy común en las mujeres, podríamos decir, de mediana edad. El tratamiento primario es el reemplazo de la hormona de la tiroides. La enfermedad de Hashimoto también se conoce como tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmunitaria crónica.
Esos son los diferentes nombres. Sabemos que los síntomas de la enfermedad de Hashimoto avanza lentamente con el paso de los años. A veces las mujeres no notan que tienen este problema, o sea, tienen la enfermedad pero no se nota, no se presentan síntomas de la enfermedad. Ya con el pasar del tiempo, cuando ya la disminución en la producción de la hormona tiroidea se acentúa cada vez más, ya puede provocar algunos síntomas. Entonces acá tenemos los síntomas: fatiga, sensación de agotamiento incluso después de dormir 8 o 10 horas, o sea, puede dar fatiga y pereza. Niebla cerebral, dificultad para concentrarse, mala memoria. Uno se vuelve muy sensible al frío. El aumento de somnolencia, piel seca, estreñimiento, debilidad muscular, aumento de peso o incapacidad para perder peso. Las manos, los pies siempre se enfrían, se baja la temperatura corporal y esto va acompañado de dolores, sensibilidad, rigidez muscular, dolor y rigidez articular, pérdida o adelgazamiento del cabello, cabello quebradizo. Vemos que se cae el pelo, las uñas se vuelven quebradizas. En algunas personas se hincha el cuello, ronquidos o voz ronca. Ya cuando tiene una voz ronca ya es un problema la tiroides. A veces el sangrado menstrual puede ser irregular o excesivo, puede causar depresión también, problemas de memoria, mala concentración, hinchazón de la tiroides, que es conocido como bocio. La cara se hincha, se agrandamiento de la lengua, la piel reseca, gruesa, estreñimientos. Todos esos son los síntomas. Entonces sabemos que la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad de hipotiroidismo autoinmune. Básicamente es una enfermedad a la tiroides. Y tenemos una combinación usualmente con ciertos problemas. Para poder ver los problemas se analiza la casa 3 desde la luna. La casa 3 de la luna o la casa 3 del ascendente deben estar asociados con esta enfermedad. Y también tiene que estar asociado la casa 11 desde la luna y la casa 11 del ascendente. También podemos ver que el planeta que se vuelve Atma Karaka hay que analizarlo en la carta Navamsha, y ese planeta que se vuelve Atma Karaka en la carta Navamsha se vuelve Karakamsha, tiene ese nombre, Karakamsha, y es como un ascendente, y ese ascendente, la casa 4 del Karakamsha o la casa 5 del Karakamsha, muestra la intensidad de la aflicción. Todos estos principios ya lo hemos aprendido, son puntos que hemos aprendido y que se relacionan con la enfermedad. Incluso también hemos aprendido, entonces acá vemos, la zona de la tiroides se ve en la casa 3 de la luna, casa 3 del ascendente. La casa 11 de la luna, la casa 11 del ascendente muestra la enfermedad autoinmune. Y la casa 4 o 5 del Karakamsha muestra la intensidad de la enfermedad, si se vuelve crónica o no se vuelve crónica. Esto ya lo sabemos. Entonces aquí observamos en este
nakshatra Upadesha, sabemos que el Nara Chakra se pone a la luna como ascendente y se clasifican las diferentes partes del cuerpo. Y aquí vemos la casa 3 de la luna se relaciona con la garganta. Sabemos que este Nara Chakra básicamente son las casas desde la luna. Existen muchos seres en este mundo y todos tienen un ascendente. Sabemos que la luna indica a los seres humanos. Nara, ¿qué cosa significa? Donde nace el Nara Chakra, que se relaciona con las casas desde la luna. Lo que es algo específico para los seres humanos. Lo que es específico en los seres humanos es la mente, es la luna. Entonces, si debemos analizar las cartas de los seres humanos, debemos analizar las casas desde la luna. Esto es lo que nos hace ser diferentes, nos diferencia. Si analizamos las casas desde la luna, ya esto nos hace seres humanos. Es la luna la que nos hace seres humanos, no el ascendente. Los perros, los gatos también tienen un ascendente, pero ellos no tienen la mente como los seres humanos. Entonces, un ser humano deben analizarse los planetas desde la luna y desde el ascendente. En cambio, los animales solo se analizan sus cartas astrales desde el ascendente. Yo no puedo estudiar la carta de un perro o de un gato usando la luna como ascendente. No se puede hacer eso. Si voy a estudiar la carta astral de un perro, de un gato o de cualquier animal, tengo que usar el ascendente. Simplemente el ascendente. En cambio, los seres humanos no. En los seres humanos se estudia la carta astral desde el ascendente, los planetas desde el ascendente y los planetas desde la luna. Entonces, esta es una diferencia. Los animales no tienen una mente como la de los seres humanos. Es simple el principio. Entonces, vemos que la carta astral es dividida en dos partes, en la parte de la luz y la parte de la sombra. La luz y la sombra significa que no estamos observando la luna, sino que estamos mirando el ascendente. La luz y la sombra que observamos está basado en el ascendente. Si tratamos de comprender cuando la luz se vuelve oscura, todo está basado en la superficie con relación a la eclíptica. Hace un giro completo en el cielo y todo esto está basado en el ascendente y no está basado en la luna. Si vemos el amanecer, el atardecer y nuevamente el amanecer y el atardecer, todo es un giro basado en el horizonte este, el ascendente. Se dice que desde el ascendente las casas que dan luz son la 9, la 10 y la 11. Las casas que dan luz son la 3, la 4 y la 5. El resto de casas son casas de sombra. Pero, ¿qué tipo de luz es? ¿Es la luz del sol o la luz de la luna? Vemos que la sombra se refiere a la noche o se refiere al dormir. Usualmente se refiere al momento cuando los devas se van a dormir y los pritis con Ganesh, que sería como el guía principal, se despiertan. Entonces, lo que sucede es que los tipos de sombras que están en los extremos, ya sea, hay dos tipos de sombras que están en los extremos, al amanecer y al atardecer.
Cuando están cerca, las sombras son muy grandes y largas. En el amanecer y en el atardecer, las sombras son muy largas. Porque el sol se encuentra en un ángulo donde la sombra se va a una dirección opuesta. Y es por eso que las sombras se hacen largas. Y cuando el sol, por ejemplo, al mediodía, se encuentra en nuestras cabezas, las sombras están prácticamente en los pies, que a veces no se ve por el ángulo del sol. Aquí queda claro que las sombras se hacen largas cuando el sol se ubica al amanecer y al atardecer. Incluso en las noches, cuando la luna también se ubica en estas casas, en la casa 1 y en la casa 7, o en la casa 12, o en la casa 6, no, en la casa 8, 7, 8, aquí vemos que ya las sombras empiezan a hacerse largas. Aquí está. Aquí las sombras se hacen largas cuando el sol ya está en la 2, 1 o 12. O cuando el sol está en la 6, 7 u 8. Ahí las sombras se hacen largas. Cuando la luna también está en estos ángulos, la 12, la 1, la 2, o la 6, 7, 8, que son el amanecer y el atardecer, sabemos que la casa 2, 1 y 12 se relacionan con el amanecer. Es el ángulo del amanecer. Y la 6, 7 y 8 es el ángulo del atardecer. 8, 7, 6 es el ángulo del atardecer. Si el sol está en estas casas, podríamos decir que las sombras son más largas. Y si la luna también en las noches se encuentra en estas casas, eso significa que las sombras también son largas, son grandes. Entonces queda claro que las sombras se hacen largas cuando el sol se ubica al amanecer y al atardecer. Incluso las noches de la luna también crea sombra. La luna, cuando está brillando, también crea sombras. Y especialmente cuando se encuentra en estos mismos ángulos, las sombras son grandes. Y cuando está encima de nuestras cabezas, la sombra no es visible. Y es en estas sombras cuando los Pritis con Ganesh se despiertan. Los Pritis con Ganesh se despiertan. Ahí podemos ver. Se dice que en este momento los dioses se van a dormir y nuestros ancestros, aquí tenemos nuestro árbol genealógico, se dice que nosotros estamos conectados con la familia, con los ancestros por 7 generaciones. Estas 7 generaciones, que serían nuestros ancestros, se despiertan. Se despiertan y Ganesh también se despierta para ayudarnos, para guiarnos. Eso es lo que se explica en los tratados astrológicos. Pero también en este periodo, desafortunadamente, sucede que los pisachas y los butas, pisachas, butas, fantasmas, también están inquietos e intranquilos. Y en este momento también se despiertan. Entonces, ¿qué es lo que hace Ganesh? Despierta a su madre. Se dice que justo en este momento la madre de Ganesh
no está en un buen humor, porque no es un buen momento para despertarla. Imagínense ustedes una madre que está profundamente dormida y su bebé la despierta eso a las 2 de la mañana. ¿Cómo se va a sentir esa mamá? Esa mamá se va a sentir fastidiada, molesta, porque el bebé la despierta a esa hora. Del mismo modo, cuando cae la noche, se agita todo, estas fuerzas sutiles, pisachas, butas, se despiertan. Se despiertan los ancestros, se despiertan Ganesh, se despiertan estos pisachas, estos butas, y Ganesh despierta a su madre para que proteja. Entonces, cuando se despierta no está de buen humor, está de mal humor. Y es por eso que se despierta en forma de Mahavidyas. Las Mahavidyas, las 10 diosas del conocimiento, se despiertan. Y ellas necesitan estar despiertas en este momento para proteger las casas de estas sombras que pueden dañar la longevidad. Es por eso que se invocan a las Mahavidyas para proteger las casas que están en sombra. Entonces aquí vemos que las casas negativas de las sombras, la casa 1, la casa 7, también son casas de sombra, pero no son tan negativas. En cambio, la 2, la 12, la 2, la 6 y la 8, desde el ascendente, son casas de sombra y son negativas. Si uno nace con planetas en estas casas, necesitamos llamar a Ganesh para que pueda protegernos. Y de ese modo nosotros mismos podemos protegernos también. Si tenemos maléficos en la casa 12, tenemos que llamar a Ganesh. Tenemos que llamar a los rishis. ¿Y cómo existe eso? O sea, ¿cómo se hace esto? Existen 18 videntes y existen 19 versos en el Rig Veda, especialmente en el tercer Shukta del capítulo 5, que es llamado el Trayodashi Shukta. Y uno de los primeros versos comienza con un mantra, Gananam Tva Ganapatim Havamahe. Es un mantra, Gananam Tva Ganapatim Havamahe. Este mantra despierta a Ganesh. Gananam Tva Ganapatim Havamahe, ya que es para Ganesh ese mantra. Después uno adora a los 18 rishis, que son realmente videntes. Este es el verso que debe ser recitado, especialmente si hay maléficos. Uno nace con maléficos en la casa 2, 6, 8 o 12. 2, 6, 8 y 12. Por eso es importante adorar a los rishis, para que estas casas particulares se purifiquen. También uno puede cantar el Ganesh Gayatri. Si uno tiene problemas con estas casas, se deben recitar estos mantras todos los días. Se debe cantar el Ganesh Gayatri y se debe cantar este mantra que está en el Rig Veda, Gananam Tva Ganapatim Havamahe. Entonces aquí vemos maléficos en la 2, maléficos en la 6, maléficos en la 8, maléficos en la 12. Pueden reducir la longevidad.
Cuando estas casas sombra caen desde la luna, o sea, una cosa es ver las casas sombra del ascendente y otra cosa es ver las casas sombra desde la luna. Cuando estas casas sombra caen desde la luna, muestra las partes del cuerpo que estarán afectadas. Por ejemplo, si la casa 2 se ubica en la casa 3, supongamos, la casa 2 desde el ascendente sería la 3 desde la luna. Eso significa que la persona tendrá problemas a la tiroides o el cuello se afecta. Los maléficos, los signos maléficos o los planetas maléficos en esta casa pueden empeorar esa parte del cuerpo. La idea de estas casas básicamente son negativas desde el ascendente. Pero si estas casas desde el ascendente las sincronizamos con las casas desde la luna, ahí vamos a ver que en esas partes del cuerpo serán zonas que no estarán funcionando apropiadamente. Y si al mismo tiempo se asocian con planetas maléficos, la tendencia es a empeorar. O sea, yo tengo que ver estas casas sombra, qué casas caen, en qué casas se encuentran desde la luna. Entonces ya sabemos, todas las personas que nacen con la luna en la casa 12, desde el ascendente, la casa 3 va a tener la sombra, o sea, la garganta va a tener la sombra. Porque sería la casa 2 del ascendente, la sombra de la casa 2 del ascendente sería la casa 3 de la luna. Tiroides. Bueno, hasta aquí el video gratuito. Vamos ahora a poner algunos ejemplos y vamos a enseñar más principios astrológicos sobre esta enfermedad. En caso de que quieran adquirir el curso, lo pueden comprar. Entonces seguimos en el siguiente video.